Hermanos, vamos a ver esta mañana el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 32, al 34. Juan 8, 31 al 34. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo hombre que comete pecado es esclavo del pecado. Está bajo esa esclavitud del pecado y tiene la necesidad de ser libertado del pecado. Y el único poder que puede librar del poder del pecado es la verdad de Dios. Dijo nuestro Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos todos, hermanos, esa necesidad urgente de conocer la verdad de nuestro Dios, la verdad que nos libra del pecado. En la primera carta de Juan, capítulo 3, primero de Juan 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Necesitamos, hermanos, entender la gravedad de nuestra condición como pecadores. Nos dice prácticamente aquí la palabra de Dios que el pecador es un criminal espiritual. Está violando las leyes de Dios. Está infringiendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces es un criminal. ¿Qué se dice de las personas que violan las leyes de las autoridades de este mundo? Que son criminales, ¿verdad? Que son delincuentes. Así nosotros, si infringimos la ley de Dios, somos criminales espirituales. Esa es nuestra condición. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo pecado nos hace merecer la muerte, la pena capital, la pena de muerte. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos, somos separados. Hay una separación, morimos espiritualmente. Ya no tenemos esa comunión con Dios. Y es necesario ser libres de ese pecado para volver a tener comunión con nuestro Dios. Y para eso necesitamos, como decíamos ahorita, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
¿Qué es la verdad? Hay muchas verdades en el mundo. Pero ¿qué es la verdad que nosotros necesitamos? Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice nuestro Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que tenemos que conocer esta verdad que nos hace libres en la Biblia, en la palabra de Dios, es verdad. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, al inicio de la Biblia, Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios nos dice esta verdad. Nos enseña que Dios es el creador de los cielos y la tierra y de todo el universo, de todo lo que hay en ella. Es verdad, sí. Pero al creer nosotros esto, que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿es librado el hombre del pecado? No, ¿verdad? Es una verdad, pero si nosotros creemos eso, no somos librados del pecado. Aunque es verdad, ¿verdad? Y parte de la enseñanza de la palabra de Dios, que es el creador de todo, esta no es la verdad que nos hace libres del pecado. Esta no es la verdad que leíamos ahorita en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esos judíos conocían esa verdad, que Dios es el creador del cielo y de todo el universo. Pero no los hacía libres de su pecado. En Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12. Génesis 7, 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La palabra de Dios nos dice que hubo un diluvio sobre la faz de la tierra en los días de Noé. Esta es una verdad, pero ¿nos hace libres del pecado? No, ¿verdad? Éxodo 34, 28, vamos a leerlo. Otra verdad que nos dice la palabra de Dios aquí. Éxodo 34, 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Es verdad que Moisés recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra de Jehová, pero ¿es esta la verdad que libra al hombre pecador de la esclavitud espiritual? Es una verdad de la palabra de Dios, pero no es la verdad que nos liberta del pecado. Mateo capítulo 9 del 27 al 30. Mateo 9 del 27 al 30 nos dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie
lo sepa. Es verdad que Cristo sanó a muchos enfermos milagrosamente cuando estuvo aquí en la tierra. Pero esta no es la verdad que libra al hombre pecador del poder del pecado. Ahora vamos adentrándonos al tema, hermanos, principal de esta predicación. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El hombre purifica su alma del pecado cuando obedece a la verdad, dice el apóstol Pedro. ¿Cuál es esta verdad? El versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta verdad que tiene poder para purificar al alma humana es la palabra del Evangelio. La verdad que salva al hombre es el Evangelio. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de verdad, hermanos, se define como el Evangelio de nuestra salvación. La verdad que todo hombre necesita conocer es el Evangelio. Esa es una verdad que nosotros conocimos cuando nos predicaron el Evangelio. Y fuimos libertados al obedecer al Evangelio, fuimos libertados de esas cadenas del pecado, de todo lo malo que hay en el mundo. Romanos capítulo 1, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios, dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, el poder de Dios para salvar al pecador es el Evangelio. Es el poder de Dios para salvarnos a nosotros, los pecadores. Pero se preguntará usted, ¿qué es el Evangelio? Ya vimos que la verdad que nos hace libres es el Evangelio. Pero ahora, ¿qué es el Evangelio? Muchos lo saben, pero otros muchos no lo saben, escuchan el Evangelio. Hay una predicación que hace tiempo les compartía de esa palabra, evangelión, una palabra que usaban los griegos y los romanos en la antigüedad, en las guerras, que quería decir las buenas nuevas, noticias buenas.
Muchos piensan, ¿verdad?, que el Evangelio es todo lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron. Muchos creen que es todo el Nuevo Testamento. Pero no es así, hermano. El Nuevo Testamento contiene toda la doctrina de los apóstoles, todo lo que Cristo nos manda. Pero todo esto no es el Evangelio. Vamos a ver qué es el Evangelio. Ese Evangelio, ese poder de Dios que nos salva. Vamos a ver qué es. Primera de Corintios, capítulo 15. Sabemos que Evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Atención, hermanos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Ese es el Evangelio, un mensaje sencillo que todos pueden comprender. Dios no nos da un mensaje difícil, ¿verdad?, que solamente unos cuantos puedan entender. No. Dios no envió un mensaje encriptado en la Biblia, no. Todos los hombres pueden comprender la verdad de Dios, la verdad que libra del pecado, el Evangelio. Una enseñanza sencilla, pero con todo el poder de Dios. La muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo. Dios nos ha amado a todos los hombres pecadores y le ofrece la redención de sus pecados por medio del derramamiento de la sangre de su Hijo amado, de su propio Hijo. La sepultura de Cristo muerto en la tumba y la resurrección de Jesucristo, una resurrección corporal al tercer día de haber muerto, demostrando así su divinidad, su poder sobre la muerte y el Hades. Ese es el Evangelio, hermano, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. Este Evangelio que ha tenido ese impacto en la humanidad desde hace 2000 años, hermanos. Nosotros hemos visto su poder. Hemos visto el poder en cada hermano que ha obedecido el Evangelio. Cada hermano que ha sido libertado del pecado, de las cadenas del pecado. Ahora hay algo importante, hermanos. La obediencia a este Evangelio. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo,
con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 1:22. Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. Es necesario obedecer la verdad para purificar el alma. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que los que no obedecen a la verdad, los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibirán retribución, ¿verdad?, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario obedecer el Evangelio para purificar nuestra alma. Ya sabemos que es la verdad, que es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos enseña que es necesario obedecer el Evangelio para que el Evangelio nos libre del pecado. Es necesario obedecerlo, hermano. Creerlo y obedecerlo. Pero ¿cómo podemos obedecer el Evangelio? Sabemos que la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo podemos obedecer a la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios? No vamos a ir, ¿verdad?, a crucificarnos en Jerusalén, a sepultarnos en la tumba y resucitar al tercer día. No lo obedecemos literalmente. Entonces, ¿cómo obedecemos al Evangelio? La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios, dice el escritor a los Romanos, que aunque erais esclavos del pecado, así éramos todos nosotros, esclavos del pecado, antes de obedecer al Evangelio. Aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estas personas estaban en la misma condición que los judíos, a quienes Cristo les dijo, ¿verdad?, la verdad os hará libres. Eran esclavos del pecado. Pero algo había sucedido para cambiar su situación. Habían sido libertados del pecado, dice el apóstol Pablo aquí. Ya fueron libertados del pecado. Ellos habían conocido la verdad, pero habían hecho algo más. La habían obedecido de corazón. Aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado fueron justificados. Habían obedecido de todo corazón el Evangelio de Cristo. No literalmente, sino que habían obedecido de corazón a una forma del Evangelio. Habían obedecido una forma de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y el resultado fue la libertad del pecado, o sea, la salvación de sus almas. Ahora, ¿cuál fue la forma del Evangelio que obedecieron? Aquella forma de doctrina. ¿Cuál fue la forma del Evangelio que obedecieron? Ahí mismo,
en Romanos 6, el versículo 3 y 4 nos dicen: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es en el bautismo, hermanos, en agua, en el que el pecador participa de la sepultura, de la muerte, de la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es en ese momento en el que nosotros nos ponemos en contacto con el Evangelio, con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo. El pecador muere al pecado, se arrepiente del pecado. Recordemos que la palabra muerte quiere decir separación. La persona pecadora muere al pecado, es sepultado con Cristo en el agua. Y cuando vuelve del agua, resucitado para una vida nueva, como nuestro Señor Jesucristo. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así nosotros, cuando obedecemos al Evangelio, morimos, somos sepultados en el agua y resucitamos como una nueva persona, renacemos de nuevo. Se obedece a este Evangelio en el bautismo bíblico. La palabra bautismo quiere decir sumergir, sepultar. Es una inmersión, ¿verdad?, en agua. Antes de ser bautizado, el hombre es todavía esclavo del pecado. El bautismo bíblico es la forma del Evangelio: la muerte, sepultura y resurrección. Colosenses 2:12 nos dice, Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder de Dios. El pecador sencillamente cree en este poder y es resucitado en el bautismo para vida nueva, mediante la fe en el poder de Dios, o sea, mediante la fe en el Evangelio. ¿Cuál es el poder de Dios? Dijo el apóstol Pablo, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Y aquí nos dice, ¿verdad?, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, en el Evangelio que le levantó de los muertos. Marcos capítulo 16, la gran comisión que da nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y si no cree, ¿verdad?, pues tampoco se bautiza, mas el que no creyere será condenado. Cristo enseñó lo mismo a sus discípulos después de haber resucitado. Vayan y prediquen el Evangelio para que conozcan la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará salvos, los hará libres. El que creyere al Evangelio, creer la verdad y fuera bautizado, obedecer la verdad, será salvo, libertado del pecado.
No necesita usted conocer toda la Biblia completa y de memoria. No necesita conocer todas las doctrinas que vienen en la Biblia y de los apóstoles. No necesita conocer de todos los temas. Únicamente tiene que conocer la verdad de la que hemos hablado esta mañana, que es el Evangelio, y obedecer a esa verdad, obedecer al Evangelio en el bautismo bíblico. Después aprenderá todo lo que Cristo nos ha mandado, como dice Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, nosotros ya hemos conocido esta verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hemos conocido esta verdad y hemos sido libertados del pecado. Hemos obedecido a aquella forma de doctrina. Hemos obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creímos en ese Evangelio. Lo escuchamos, lo creímos, nos arrepentimos de corazón. Confesamos a Cristo como el Hijo de Dios y obedecimos en este Evangelio por medio del bautismo bíblico. Morimos al pecado, fuimos sepultados con Cristo en el agua y resucitamos como una nueva criatura para andar en vida nueva. Fuimos libertados del pecado y perseveramos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amigo, usted ha conocido la verdad. ¿La entiende? ¿Cree usted en esta verdad? ¿Cree usted en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Las buenas nuevas de salvación, que Cristo vino, murió por usted, por todo el mundo, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Reconoce usted su necesidad de ser libertado del pecado? ¿Por qué no obedece usted a esta verdad, al Evangelio, ahora mismo? Usted tiene esa oportunidad de ser salvo esta mañana. Hoy estamos, aquí hay agua, dijo el eunuco. Él no esperó más, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco, esta persona de África, había escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Había creído y quería ser salvo, quería ser bautizado, quería obedecer a este Evangelio, a esta verdad. Quería ser libre del pecado, quería ser salvo. El eunuco le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y ambos bajaron al agua. Y Felipe le bautizó. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Hay gozo, hermanos, cuando obedecemos al Evangelio, cuando nuestros pecados son borrados, cuando nacemos de nuevo para andar en Cristo. Yo me imagino ese tremendo gozo del eunuco, que entendió la verdad de Dios y fue libertado. Así nosotros lo entendimos y fuimos libertados del pecado también cuando obedecimos al Evangelio. Usted puede hacer este día como el eunuco, ponerse de pie y decir ante todos: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
creo que Jesucristo es el Señor, y pedir su bautismo en agua. Y le podemos ayudar a ser sumergidos en agua, a obedecer el Evangelio, a obedecer la verdad. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.